Bueno, hay algunos compañeros en las otras plataformas, no sé si les pueden hacer llegar. eh, yo mandé mensaje, incluso dentro de las plataformas, mandé mensaje en el Moodle, supongo que los habrán visto, eh, y puse en el chat de los otros links, eso quiero decir. Eh, bueno, mientras esperamos que terminen de pasar el resto, me gustaría saber si hay alguna pregunta. Hemos cambiado la modalidad a partir de la sugerencia de una compañera de ustedes. eh, Creo que fue acertada la propuesta que hizo de reducir un poco la cantidad de meets que tenemos abiertos, de links que tenemos abiertos, en función de poder generar un mejor intercambio, porque la gente que hace preguntas eh, vía oral, no vía chat, no se escuchan de uno al otro. Entonces, bueno, esperemos que de esta forma al menos va a ser un poco más simple para mí poder eh, ir de un chat al otro, y a su vez creo que también va a dinamizar un poco la comunicación y el intercambio, ¿sí? Que es un poco la idea. Bueno, a partir de esto, ¿hay alguna pregunta, algún punto que haya quedado pendiente o sobre el cual tengamos que volver, algo que haya que retomar, alguna consulta vinculada con alguna otra cuestión, circunstancia, algún comentario? Hola, Hola. ¿qué tal? A mí no me quedó bien clara la diferencia entre subjetividad y temporalidad. Subjetividad y temporalidad. Sí, Eh, porque en una parte habla de temporalidad, en otra de atemporalidad. sí. Sí. A ver, la atemporalidad es Sí. es un modo de temporalidad. Sí. Es el modo de temporalidad propio del inconsciente. ¿Sí? Sí. Hay tres tipos de temporalidades o tres nociones de temporalidad que trabajamos desde el psicoanálisis. ¿Sí? Y ese es el modo de pensar o de elaborar aspectos vinculados con el tiempo, nociones vinculadas con el tiempo, que se desprenden o a partir de las vivencias subjetivas del tiempo. ¿Sí? Lo que decimos es, para dar cuenta de la vivencia subjetiva del tiempo, el tiempo objetivo se lleva muy mal, ¿sí? El tiempo cronológico, medible objetivamente, Sí. no alcanza. Entonces, necesitamos introducir tres nociones que nos sirven para leer el vínculo entre la subjetividad y el tiempo. Ellas son el tiempo lógico, la temporalidad del inconsciente y la resignificación. ¿Sí? La Sí. subjetividad, sí. El tiempo lógico vendría a ser la temporalidad. ¿Tiempo? Temporalidad. Temporalidad no. Lógico. La temporalidad se divide en tres. Sí. La temporalidad, digamos, no. A ver. Las tres nociones de temporalidad que trabaja el psicoanálisis son el tiempo lógico, la resignificación y la atemporalidad del inconsciente. El tiempo lógico es una forma de pensar la temporalidad. Ajá. ¿Sí? ¿Vendría a ser como el cronológico o es diferente? No, claramente no. Si no diríamos tiempo cronológico. Claro. ¿Cuál es la diferencia de tiempo lógico? ¿Cuáles son los aportes específicos que hacemos vinculados con el tiempo lógico? Profe, hoy nosotros cuando hicimos la parte de práctica, lo que hicimos fue dar ejemplos como para poder entenderlo bien. Ponerle en lo que es uno de los tiempos, que es reformulación, si no me equivoco.
lo que podés decir es que ponerle en la Gran Guerra, que es la cuando se llamaba la Primera Guerra Mundial, en su momento se llamó la Gran Guerra, cuando pasó la Segunda Guerra Mundial, en ese acto hizo que se reforme que la Gran Guerra fuera Primera Guerra Mundial. Entonces Sí, lo la que hace es resignificación. La resignificación es un modo particular porque el entrecruzamiento que tenemos acá es el tiempo y las marcas que van quedando en el psiquismo de los sujetos. La resignificación es un modo particular de entrecruzamiento entre tiempo, causalidad y marcas. ¿Sí? Es decir, algo que se significó, el ejemplo de las dos guerras es claro, digamos. Algo que se significa de determinado modo. La Primera Guerra Mundial, antes de la Segunda Guerra, se llamaba la Gran Guerra. Cuando sucedió la Segunda Guerra, se bautiza como la Primera Guerra y la Segunda Guerra como la Segunda Guerra Mundial, entendiendo que las cosas del pasado, esto respecto de la historia mundial, pero las cosas del pasado se nombran de un modo distinto desde el presente. Se significan de un modo distinto desde el presente. El aparato psíquico funciona de ese modo a partir de la adolescencia, donde hay una significación nueva, una resignificación fundamentalmente de la sexualidad infantil. Y esa resignificación hace que la sexualidad infantil pase a ser traumática. El ejemplo de Emma es muy marcado, donde en el ejemplo de Emma lo que se trabaja puntualmente es el vínculo entre síntoma, trauma y tiempo, podríamos decir. O sea que todo parte de ese momento, de la infancia, del primer despertar. No, lo que estamos diciendo con la resignificación es lo contrario. En la infancia sucede algo que es significado de un modo no traumático. Sí. Y después, justamente, la resignificación lo que rompe es con la idea de que la infancia determina. Sí. ¿Sí? Si a partir de la adolescencia yo significo de un modo distinto este primer suceso, sí, este suceso infantil, entonces es que la marca, el tono, podríamos decir, la forma que cobra este episodio va a depender de cómo lo signifique desde el presente. El aspecto de la resignificación justamente rompe con la idea de determinismo, de que si se tuvieron determinadas vivencias, ¿sí? Eso nos condiciona en términos históricos. Claro. En el ejemplo ese de Emma, profe, lo que, para ver si lo puede entender ella, es que lo que hablamos nosotros con la profesora de práctica es que no pero van a quedar afuera todos los que están en el otro... en el otro MIT. En el otro MIT. Esa es la gran dificultad, digamos. Esto mejora el... A ver... Sí, ahora lo estoy escuchando bien al chico que está hablando, porque antes no se escuchaba. Está bien, pero porque están en el mismo MIT. El tema son los que están en el otro. Ah, ellos eran los que no se escuchaban. A ver, en el... A ver, se complica porque va a quedar gente afuera, ese es el tema. Pero bueno, a ver, adelante lo que querías decir, en todo caso después vemos cómo lo replicamos. Bueno, lo que decía sobre el tema del ejemplo este de Emma es que ella no supo que era un acto traumático lo que pasó cuando tenía, creo que 4 años, hasta que no llegó el punto de a los 12 llegar a ir al negocio, a la tienda de ropa y escuchar las risas de los dos chicos esos, que uno era el que ella gustaba. O sea que tuvo que haber un segundo acto para que el primero tenga un suceso de resignificación. Claro, pero no es que no sabía que fue traumático, no era traumático. Claro, no era traumático hasta que ella tuvo una resignificación a su adolescencia, a su pubertad. Exactamente. Eso que lo transformó en un problema. No, en traumático, mucho más que un problema. Traumático es muchísimo más que un problema. Trauma. Claro. Sí. Bien. A ver, de todos modos estamos planteando preguntas de hace 2 teóricos, ¿sí? La idea es poder retomar de un teórico a otro, ¿sí? Es decir, si no se nos hace imposible.
Digo, no hay inconveniente. Recuerden que tienen una instancia de repaso el mismo día del examen parcial, ¿sí? Bien. ¿Están al tanto de esto? ¿Lo tienen presente? ¿Se los dijeron los diferentes ayudantes? ¿Sí? Jorge iba a ver cómo puntualmente planteaba esto, pero bueno, ya les informará la gente de la comisión de hoy a la tarde. Bien, bueno, les voy a pedir, los que tienen el teléfono abierto, que lo silencien. ¿Sí? Bien. Bueno, la clase de hoy, a partir de la clase de hoy, vamos a comenzar a trabajar la unidad número 2. ¿Sí? La unidad número 2 de la materia es la unidad vinculada con niñez. Recién hablábamos un poco de esto, la importancia de lo que sucede en la infancia. Creo que justamente las diferentes nociones de temporalidad pueden situar de algún modo la importancia de la infancia, o sirven para situar la importancia de la infancia. Cuando pensamos desde la temporalidad del inconsciente, pensaremos en algo que sucede en la infancia, que deja marcas y que tiende a un funcionamiento en términos económicos del aparato psíquico de cierta repetición, o si se quiere, de cierta búsqueda similar de una satisfacción. Este es el costado más pegado a la idea de destino, de que el pasado nos condiciona. Eso tiene que ver con la temporalidad del inconsciente. Ahora, este no es el único funcionamiento del aparato psíquico o el único modo de pensar la temporalidad. También existe la resignificación, y justamente la resignificación lo que introduce es la idea de que el pasado no condiciona el presente. En realidad, desde el presente se significa el pasado, y de acuerdo al modo en que se significa el pasado, este pasado tendrá características distintas, pero también lo que tiene la resignificación es que tiende un poco a algo de lo que hablábamos la semana pasada, que es la responsabilidad subjetiva. A ver, ¿qué quiere decir esto? Que nadie puede ampararse, al menos desde el psicoanálisis, en términos éticos, si se quiere, nadie puede ampararse en que, debido a que tuvo determinadas vivencias, él actúa de determinado modo. El modo en el que se signifiquen las vivencias que se tuvo, respecto de ese punto, de cómo se signifiquen las vivencias que se tuvo, en ese punto tenemos a un sujeto totalmente activo en relación con su pasado. No es un sujeto víctima de su pasado, sino que es un sujeto que significa su pasado de un modo o de otro. Y en todo caso, en relación con su pasado, se posicionará como víctima. Sería una posibilidad, decir, bueno, yo soy víctima de mis circunstancias, entonces a partir de ahí me doy ciertas licencias o me permito determinadas formas de actuar, o no dejo chance a que se me pueda culpar de nada, porque yo soy víctima de mi pasado. Entonces, yo tengo licencia para hacer lo que me parezca. Posición de ciertos sujetos, por lo tanto, el vínculo que un sujeto tiene con su pasado tendrá que ver con el modo en el que se posiciona en relación con eso. ¿Sí? Bien. Pero entonces, vamos a comenzar diferenciando la infancia de lo infantil del niño. Cuando hablemos de la infancia, vamos a decir que está íntimamente vinculado con las representaciones sociales
que se tengan en relación, es decir, la infancia es una construcción social a partir de las cuales se adjetiva, se nombra, se dice lo que es ser un niño. Es decir, cada época a lo largo de la historia va a tener un modo particular de entender lo que es la infancia. Las representaciones actuales vinculadas con la infancia, las representaciones sociales vinculadas con, en líneas generales, con cualquier aspecto, tienden a naturalizarse. Nosotros suponemos que las representaciones sociales vinculadas con lo que es la infancia, lo que es ser hombre, lo que es ser mujer, lo que es ser padre, lo que es ser hijo, lo que es ser adolescente, etc., las naturalizamos porque el proceso mismo de la cultura y de la subjetivación tienden a que este aspecto, que es un aspecto claramente arbitrario, es decir, qué entiende cada cultura por la infancia, qué entiende cada cultura por hombre, por mujer, etc., tiende a naturalizarse y se cree que las cosas son de ese modo. A ver, es por eso que lo que traemos, vamos a trabajar 3 textos, vamos a tratar de trabajar 3 textos y vamos a empezar a introducir un cuarto texto. Vamos a trabajar el texto de Calarco, vinculado con las representaciones sociales de la infancia y el niño como construcción. Vamos a trabajar una pequeña fichita de Doncelot, que en realidad es un resumen que hicimos desde la cátedra sobre el capítulo 2 de La policía de las familias, es así como se llama el libro, y el capítulo 2 se llama La conservación de los hijos, ¿sí? O la conservación de los niños, no lo recuerdo, la conservación de los hijos, en efecto. Y vamos a trabajar un textito de Gagliardi, un pequeño artículo de Gagliardi, que se llama La maternidad asunción de una posición. ¿Sí? Lo que vamos a trabajar en gran medida con esto con este planteo que estamos haciendo, tocan las representaciones que nosotros tenemos sobre estos puntos en el aspecto de la naturalización que solemos tener en relación con eso. ¿Sí? A ver, y por eso es que hacemos un brevísimo rastreo histórico de la forma en la que era entendida la infancia. ¿Sí? La forma en la que se entendió a la infancia a lo largo de los últimos 4 siglos, o por allí, hasta llegar al punto en el que la infancia es concebida como es concebida hoy. Después vamos a ver junto con Calarco, a ver cuáles son los inconvenientes que está teniendo puntualmente la representación social de la infancia a partir de la exacerbación del consumo y del capitalismo o del neoliberalismo. ¿Sí? Del capitalismo en la estancia en la que está y del neoliberalismo. Bien. Calarco comienza haciendo justamente una conceptualización de qué son las producciones colectivas de sentido, ¿no? Dice que los miembros de una sociedad se encuentran ligados entre sí debido justamente a las representaciones colectivas de sentido. Todos creemos que hablamos de lo mismo cuando decimos niño. Nosotros decimos niño y todos nosotros los que estamos acá creemos que sabemos más o menos a lo que nos referimos. Creemos, no, sabemos a lo que nos referimos porque el texto de Gagliardi no lo entendí mucho. Bueno, ahora vamos a ver si lo podemos desencriptar si es que aparece muy encriptado. Las representaciones sociales de sentido son justamente las representaciones sociales que compartimos. ¿En qué momento adquirimos las representaciones sociales de sentido? Bueno, fundamentalmente en la infancia, ¿sí? Fundamentalmente cuando somos niños. Cuando somos niños es cuando se nos transmite en la familia y en la escuela, en nuestra sociedad, las representaciones sociales de sentido. Entonces, a partir de allí, todos entendemos más o menos lo mismo cuando hablamos de cierta cosa. Esto es un proceso que va a depender de cada cultura en particular.
Va a depender de cada modo de crianza en particular, y el contenido específico de las representaciones colectivas de sentido va a tener que ver con cada cultura en particular. ¿Sí? Esto es lo que después con el tiempo se va naturalizando y suponemos que es la realidad, porque las construcciones, las producciones colectivas de sentido crean realidad. La realidad la vemos a través de las construcciones colectivas de sentido. Esto es lo que va planteando Calarco en el primer tiempo. Seguramente ustedes, en lo que vieron en psicología social y comunitaria, y lo que fueron viendo en antropología, algunos de estos aspectos ya lo fueron trabajando, ¿sí? Nosotros los traemos brevemente porque es a partir de las representaciones sociales o a partir de las construcciones, de las producciones colectivas de sentido que una sociedad tiene, que desde allí es como entiende los diferentes aspectos, los diferentes sentidos que tiene la realidad. La construcción de la realidad se hace desde allí, pero puntualmente nos interesa porque las producciones colectivas de sentido, las representaciones sociales de sentido que se tengan de la infancia, tendrán un impacto muy grande sobre la forma en la cual se cría a los chicos, ¿sí? A los chicos se los criará, se los sostendrá de acuerdo a lo que cada sociedad establezca como las formas de trato, las formas de crianza, el modo en el que se entiende a un chico, pero no el modo en el que se lo entiende en términos de lo que yo creo que es un niño. Cuando decimos modos de crianza es cómo se lo agarra, cómo se lo tiene, cada cuánto se le da comida, se le da o no se le da comida, qué tipo de comida se le da, qué se supone que es el llanto de un niño, el modo práctico de criarlo, el modo específicamente de criarlo. Entonces, dice Calarco que se instalan e instituyen maneras de sentir, formas de actuar y de pensar, ¿sí? Estas representaciones sociales tienen un impacto muy contundente sobre nuestra vida cotidiana. Las representaciones que nosotros tenemos de infancia, las representaciones sociales que hay de lo que es la infancia, sobre todo a partir de la modernidad, es decir, a partir de fines del 1700, fundamentalmente en el 1800, es que el niño, y sobre todo en el 1900, es que el niño cobra las características que nosotros suponemos actualmente. ¿Cuáles son las características que nosotros suponemos actualmente que es un niño? Bueno, diremos que un niño es un ser frágil, es un ser que necesita cuidados, es un ser que tiene que ir a la escuela, que no debe trabajar, que tiene que jugar, que es indefenso, o que no se puede defender del mismo modo en el que se defiende un adulto. Bueno, podríamos decir una cantidad de características que se tiene vinculada con el niño, que es frágil, que es indefenso, que debe ser protegido, ¿no? Entonces, desde nuestra sociedad, hija de las producciones colectivas de sentido o de las representaciones sociales, aparecen todas las legislaciones vinculadas con la crianza, la pauta, el derecho de los niños, ¿sí? Trabajamos, no sé si vamos a llegar este año a trabajar en los prácticos, pero casi siempre hacemos algún tipo de mención a la legislación vigente en relación con la promoción y protección integral de los derechos del niño. Trabajamos algunos aspectos de la ley provincial, de la ley 13.298, que es, digamos, que está en consonancia clara con la ley nacional, la ley 26.061, que a su vez tienen que ver con los derechos de los niños que están incorporados a la Constitución, que yo. Bien, lo que queremos decir con esto es que esa forma de entender, de concebir lo que es la infancia, esas representaciones sociales que condicionan conductas, modos de pensar, valores, formas de actuar, etcétera, son el marco en el cual se crían los sujetos. Este marco, si lo pensamos en términos históricos, es totalmente novedoso, ¿sí? A lo largo de la historia, esta forma de entender a los niños como sujetos frágiles que necesitan cuidado, que tienen que ser protegidos, etcétera, etcétera, no fue de ese modo. Más bien,
podemos decir que si nos alejamos algunos años hacia atrás, la concepción que se tenía de infancia era marcadamente distinta por un lado, pero por otro lado el tono era totalmente diferente. Se los pensaba más como sujetos que tenían que ser castigados, algunas sociedades los piensan como figuras más demoníacas, ¿sí? Como sujetos que sirven para cumplir con el capricho de los adultos. La historia de la infancia, dice Arruabarrena, que es un autor español que trabajó mucho, que hace muchos manuales vinculados con el maltrato infantil, tiene un manual muy famoso, dice, la historia de la infancia es una pesadilla. ¿Mm? Por la cantidad de vejámenes y malos tratos a los que eran sometidos los niños. ¿Sí? Ahora vamos a tratar de hacer un detalle, de precisar un poco más claramente con Doncelot. Pero lo que plantean los sujetos que estudian la historia de la infancia es que la mortalidad infantil fundamentalmente tenía que ver con condiciones de crianza. ¿Sí? Los chicos hasta determinado momento histórico eran o bien abandonados, o bien dados para que los críen las nodrizas. Las familias ricas daban a los niños para que los críen las nodrizas. Las familias pobres abandonaban en gran medida a la infancia, a punto tal que el infanticidio era una actividad, dice Calarco, medianamente regular. ¿Sí? Esto parece una atrocidad, parece algo totalmente inentendible para nosotros, porque tenemos otro modo de entender la infancia, otras representaciones vinculadas con la infancia. El infanticidio fue una práctica extendida desde la antigüedad hasta el siglo XVII, dice Calarco. De la mano de esto, de que la historia de la infancia es una pesadilla. Bien, solo para tomar algunos datos, para contar un poco cómo fueron variando estas representaciones sociales, es que tomamos este pequeño resumen de Doncelot vinculado con la forma en la que se entendía a los niños, ¿sí? En la que se criaba puntualmente a los niños en el siglo XVIII, XIX. Doncelot es categórico y dice, hasta mediados del siglo XVIII, la medicina se desinteresó por los niños y las mujeres. ¿Sí? Las embarazadas, los partos, las enfermedades de los niños, etcétera, pertenecían exclusivamente al ámbito de las comadres. ¿Sí? Entonces, a la medicina no le interesa la salud de los niños ni la salud de las mujeres hasta mediados del siglo XVIII. ¿Sí? Históricamente hay varias hipótesis vinculadas con eso, algunos dicen que tiene que ver con justamente con que se necesitaba mano de obra para la producción, para la revolución industrial, para la producción, qué sé yo, algodonera y de otra índole. Entonces los motivos son fundamentalmente, son más económicos que humanos, a partir de por qué justamente se empiezan a establecer políticas de cuidado de los niños. ¿Sí? El capítulo 2 de Doncelot, como bien decíamos, es la conservación de los hijos. Se empiezan a plantear determinadas estrategias para cuidar a los niños, ¿sí? No para que no se los abandone, por ejemplo, para que las clases pobres no abandonen a sus hijos, sino que se empiezan a crear estrategias para poder recepcionar a los chicos abandonados. ¿Mm? Y después sí se empiezan a plantear otras estrategias que tienen que ver con que no se los abandone o con brindarle condiciones para que se pueda mejorar la crianza. ¿Sí? No había representaciones vinculadas con la infancia. A los chicos se los suponía adultos mal hechos, adultos... causaba risa como eran los niños por sus torpezas. No se los entendía como seres frágiles como los entendemos hoy y con todo esto. Bueno,
Allí Doncelot va planteando un poco cómo es todo este movimiento que se va estableciendo a partir del siglo XVIII, fundamentalmente, vinculado con la conservación de los hijos o con no fomentar las circunstancias en las cuales los chicos se morían. Los números son escalofriantes, son terribles. En los hospicios, en los lugares, en las instituciones en las que los chicos eran abandonados, moría aproximadamente el 90% de los chicos. Entre el 80 y el 90% de los chicos morían antes de poder llegar a adultos. Lo que se plantea en estos términos, o la duda que aparece en relación con este aspecto, es que tenían que ver fundamentalmente con modos de crianza, no con cuestiones específicas vinculadas con la tecnología de la salud. A la medicina no les interesaban los niños, no es que no existían las vacunas que tenemos actualmente. Después vamos a trabajar un breve ejemplo donde se desarrolla eso. Había una cuestión política fundamentalmente vinculada con no sostener y criar a los hijos, que era lo que generaba la mayor cantidad de muertes, mucho más que los desarrollos tecnológicos vinculados con cuestiones más relacionadas con la vacuna y digamos, con ese aspecto tecnológico. ¿Sí? Se crea, por ejemplo, en ese entonces lo que se llamaba el torno. El torno es un cilindro que gira sobre su eje y en el que de un lado de la superficie lateral está abierto. El lado cerrado da a la calle y sus proximidades, al lado hay un timbre. Es parecido a los aparatos que tienen las farmacias de turno, ¿sí? En algún momento se crea el torno, en la farmacia de turno donde uno pone el dinero, lo hace girar y lo recibe el que está dentro y pone el medicamento, el que está dentro de la farmacia, lo hace girar y a uno le llega, está hecho para evitar robo y cosas por el estilo. Bien, este aparato, el torno, se crea a mediados del siglo XVIII, cuando se empieza a tomar conciencia y a querer cuidar la vida de los niños. Se crea para que las condiciones de abandono de los chicos sean lo mejor posible, para que no queden a la intemperie, para que no queden expuestos a los animales, qué sé yo, para que no se los abandone en cualquier lado, ¿sí? La historia de la canastita es cierta. En ese entonces era bastante común que a un chico se lo dejara, se lo abandonara o se lo dejara a su suerte, se lo liberara a su suerte, ¿no? Entonces se crea este aparato para que la gente abandone al niño, toque timbre, la institución lo reciba y pueda acogerlo. Yo les voy a dar algunos números para que dimensionen un poco la cantidad de niños que se abandonaban en ese entonces. En el momento de su fundación, el Hospicio de San Vicente de Paul acogía a 312 niños. En 1740, ¿sí? Más o menos cuando se crea el torno, por ahí, 3.150. En 1784, 44 años después, 40.000. En 1826, unos 42 años después, 38 años después, 118.000, perdón. En 1833, unos 7 años después, 131.000 niños, 131.000 niños en un hospicio, 131.000 niños abandonados. Y en 1859 empieza a descender 76.500, ¿sí? Como para que se den una idea de la dimensión, no era excepcional que la gente abandonara a sus hijos. En 1833 eran 131.000 niños los que estaban dentro del Hospicio de San Vicente de Paul, ¿sí? Esto, cuando decimos que la historia de la infancia es una pesadilla, lo que estamos diciendo es eso. A partir de ese momento empiezan ciertos discursos, cierto impacto sobre las representaciones sociales de sentido, sobre las producciones colectivas de sentido, intentando modificar lo que se piensa sobre lo que es la infancia y tratando de establecer prácticas diferentes de cuidado. Hoy por hoy podríamos decir el sistema de salud está metido, está muy metido en el modo de crianza de los chicos. Está muy involucrado en la forma en la que
se los tiene que tratar, cómo se los debe cuidar. Se introduce mucho y todo el tiempo la idea de la fragilidad del cuidado que requieren los chicos, ¿sí? Eso tiene que ver con discursos sociales y políticos vinculados con el cuidado de los niños que comienzan allí a mediados de 1800, ¿sí? Bien. Entonces, se empieza a transformar la idea de lo que es la infancia, hasta llegar al siglo XX, donde se lo llama el siglo del niño, donde a los niños se los comienza a estudiar, se empieza a ver en qué consisten sus conductas, se los deja de ver como adultos mal hechos o adultos en proceso, y se empieza a ver que tienen características propias, modos específicos de comportamientos que requieren formas particulares de cuidado, en fin. Y se llega justamente a las representaciones sociales actuales. Nuestra sociedad, vamos a empezar a mencionar algunas cuestiones vinculadas con Gagliardi, la compañera que no había entendido mucho. Nuestra sociedad supone que en algunos lugares hay cierta circulación de una idea de lo natural en la crianza de los chicos, ¿sí? Este brevísimo recorrido que hicimos sobre la historia de las representaciones sociales de la infancia, lo que deja en claro es que no hay absolutamente nada de natural en la crianza de los hijos, en la crianza de los niños. Depende de lo que una sociedad entienda por infancia, va a depender de si los cría, los cuida. Es más, actualmente, y desprendido de estas leyes que mencionábamos, uno podría decir que los niños pertenecen a sus progenitores en parte, pero también pertenecen al Estado, ¿sí? El Estado tiene la potestad, si ve que no se cumple con determinados cuidados de crianza, de retirar al niño de ese entorno, ¿no? Todo lo que se desprende de la Ley de Promoción y Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, vinculado con los servicios locales, justamente con que los chicos no sean ni violentados ni privados de sus derechos, en fin. Ahora, este contexto, este breve recorrido histórico, como bien decía recién, lo que hace es desarmar la idea de naturalidad. No hay nada, absolutamente nada natural en la crianza de los hijos, ¿sí? Una sociedad puede fomentar el abandono y hasta sostener, digamos, o no penalizar el infanticidio, y otras sociedades dirán, la crianza de los hijos es potestad de los padres siempre y cuando no se vulneren derechos, como la nuestra. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que hay discursos que son muchísimo más propicios para la crianza de los chicos. Porque lo que establece Calarco, allí, cuando habla de juego fundamentalmente, en los prácticos se van a abocar específicamente a pensar qué es el juego en la infancia. El juego en la infancia, diremos, es un derecho para nuestra sociedad, pero el juego en la infancia tiene una funcionalidad, una clara funcionalidad psicológica. Un niño que no juega es un niño que tendrá inconvenientes en su constitución subjetiva. Decimos que la infancia es el tiempo en el cual la constitución subjetiva tiene una importancia fundamental, no exclusiva, ¿sí? Porque existe la resignificación, pero en términos de constitución subjetiva es un tiempo preciado, precioso, y tiene la lógica de la preclusión, como se dice en derecho, ¿sí? Lo que no sucede en determinado tiempo, después no se puede realizar, ¿sí? La preclusión es una figura legal donde existen determinados plazos, por ejemplo, para iniciar determinadas acciones. Si yo
Si a mí se me pasa ese plazo, ya no puedo realizar una acción. Es decir, supongamos que yo tengo derecho de, vamos a pensar algo sonso, de apelar algo, ¿no? Yo me presento a, no sé, a un concurso y si no estoy de acuerdo con lo que sucede en ese concurso, tengo, supongamos, 5 días hábiles para iniciar algún tipo de reclamo. Si a mí se me pasan esos 5 días, después no puedo iniciar un reclamo. Una multa de tránsito. Yo tengo posibilidad de apelar eso, estoy tomando ejemplos sonsos, pero porque tiene esa estructura la Constitución subjetiva, ¿sí? Lo que no se realiza en determinado momento, las acciones que no se efectúan en determinado momento específico de crianza, una vez pasado ese tiempo, no se puede volver. Precluyeron. Ya no hay tiempo para hacer determinadas acciones. ¿Sí? En términos de constitución subjetiva diremos que si a un niño no se le permiten determinadas cosas, no se lo sostiene de determinado modo, que después se intente suplir esa falta, no se puede. Ya no es tiempo, ya precluyó esa acción. No hay posibilidades, está fuera de plazo. ¿Sí? Hay algunos autores que utilizan, Lacan puntualmente utiliza la idea de forclusión, que es la traducción francesa de